y bienvenidos. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que, bueno, todos creemos conocer, pero que esconde una complejidad fascinante: la neumonía. Para guiarnos, vamos a analizar un capítulo del manual Harrison, Principios de Medicina Interna. Y la misión hoy es desglosar un verdadero cambio de paradigma en cómo se entiende esta enfermedad, desde qué la causa hasta cómo se trata en un mundo donde, bueno, los antibióticos pierden su poder. Y es que es un cambio de paradigma total. Por décadas vimos la neumonía como algo simple. Un bicho malo entra a un pulmón que estaba limpio y causa problemas. Pero el texto nos muestra que la realidad es mucho más parecida a una guerra civil dentro de un ecosistema que ya existía. Y entender eso, fíjate, cambia todas las reglas del juego. Me gusta mucho esa idea de guerra civil. Empecemos por ahí. En un nivel básico, la neumonía es una infección del tejido pulmonar, ¿no? Del parénquima. Pero el texto arranca eliminando una categoría que se usaba muchísimo: la neumonía asociada con los cuidados para la salud, la HCAP. A primera vista parece un cambio súper técnico, pero ¿por qué es tan importante? Es un cambio de raíz, porque esa categoría, HCAP, se creó para intentar predecir qué pacientes tenían riesgo de estar infectados por bacterias resistentes a múltiples fármacos. El problema es que era una red demasiado amplia. Incluía, por ejemplo, a residentes de asilos o a pacientes que recibían diálisis. O sea, metía a mucha gente en el mismo saco. Exacto. Y en la práctica, esto llevaba a que a muchísimos pacientes se les dieran de entrada antibióticos de amplio espectro, los cañones grandes, por si acaso. Y el uso excesivo de esos cañones es precisamente lo que alimenta el problema de la resistencia bacteriana. Justamente. Se estaba sobretratando a muchísima gente. El enfoque actual, que el texto defiende, es mucho más preciso, más quirúrgico, digamos. En lugar de usar una etiqueta general como HCAP, se evalúa al individuo, se hacen preguntas específicas. ¿Esta persona estuvo hospitalizada en los últimos 90 días? ¿Recibió antibióticos intravenosos hace poco? Ah, claro, es un perfil de riesgo personal. Eso es. Pasamos de una clasificación de brocha gorda a una evaluación de riesgo personalizada. Un momento, pero en la práctica, en una sala de emergencias con un paciente que se siente fatal, ¿esto no hace el trabajo del médico mucho más difícil? Una etiqueta es rápida. Evaluar a cada individuo suena más lento. Es una excelente pregunta y refleja la atención diaria en la medicina. Al principio puede parecer que toma más tiempo, sí, pero a largo plazo es mucho más eficiente y sobre todo más seguro para todos. Evitas los efectos secundarios de antibióticos innecesarios y, lo que es crucial, preserva su eficacia para cuando de verdad se necesiten. Es un cambio hacia una medicina más inteligente. Ok, eso tiene todo el sentido. Pero el texto va mucho más allá en este cambio de paradigma. Desafía una de las ideas más básicas que creo que todos aprendimos: la noción de que los pulmones son un espacio estéril. Así es, y ese es quizás el punto más revolucionario de todos. La idea del pulmón estéril está muerta. Gracias a nuevas técnicas de secuenciación genética que nos permiten identificar el ADN de los microbios sin tener que cultivarlos, ahora sabemos que los pulmones sanos albergan una comunidad diversa, complejísima: la microbiota pulmonar. O sea, ¿me estás diciendo que la idea de que los pulmones son como un santuario estéril, algo que nos enseñaron en la escuela, es simplemente errónea? ¿Siempre hemos tenido un ecosistema completo allá adentro? Exactamente. Y no es un descubrimiento menor, ¿eh? Cambia por completo las reglas del juego. La neumonía ya no es una invasión externa, es una insurrección interna. Es un desequilibrio de esa comunidad que ya vive con nosotros. Antes usaste la analogía de la guerra civil. El texto usa una de un jardín que me parece muy clara. Es como si en un jardín que está en equilibrio, de repente una especie de maleza bacteriana, que a lo mejor ya estaba ahí en pequeñas cantidades, empieza a crecer sin control y desplaza a las demás. Es una analogía perfecta. El modelo que propone el texto es que un evento inicial, como una simple gripe, una infección viral, actúa como el detonante. El virus lesiona el tejido pulmonar, y esa lesión es como remover la tierra y echarle fertilizante. Libera nutrientes y unas moléculas inflamatorias que se llaman citocinas. Este nuevo ambiente, rico y caótico, favorece el crecimiento explosivo de ciertas bacterias oportunistas, como el famoso Streptococcus pneumoniae, el neumococo.
Y supongo que ese crecimiento genera todavía más inflamación, creando un círculo vicioso. Precisamente. Se crea un ciclo de retroalimentación positiva. Más inflamación libera más nutrientes, lo que permite que la maleza bacteriana crezca aún más rápido, hasta que se vuelve dominante y causa la enfermedad. Ya no es un patógeno entró, sino el ecosistema colapsó. Una vez que ese ecosistema colapsa y la batalla se desata, el proceso dentro del pulmón es increíblemente dramático. El texto describe las fases patológicas clásicas y me gustaría que nos contaras la historia de lo que pasa ahí adentro. Claro, imaginemos la escena. Una batalla en los alveolos, esos saquitos de aire. Primero, el insurrecto, la bacteria, inunda el campo. Los alveolos se llenan de un líquido rico en proteínas. Esa es la fase de edema. Y el cuerpo suena la alarma. Suena la alarma y manda a sus tropas de élite. Los vasos sanguíneos se abren y llegan masivamente glóbulos rojos. Y los primeros soldados, los neutrófilos. El campo de batalla se tiñe de rojo por la sangre. Y el tejido del pulmón se vuelve denso, congestionado, casi como la textura de un hígado. Por eso, los patólogos la llamaron la fase de hepatización roja. Es una lucha encarnizada. Hepatización solo porque se parece al hígado. Suena brutal. ¿Y qué pasa cuando nuestras defensas empiezan a ganar? Si todo va bien, el campo de batalla cambia de color. Los glóbulos rojos se empiezan a degradar y el espacio se llena de los caídos. Millones de neutrófilos muertos, fibrina, que es como una red para atrapar enemigos, y los restos de las bacterias. El color pasa de rojo a un tono amarillento grisáceo. Esa es la hepatización gris. Es una buena señal. Significa que la infección activa está contenida. Y después de la batalla, alguien tiene que limpiar todo ese desastre. Exacto. Ahí llega el equipo de limpieza del cuerpo. Los macrófagos. Son células enormes que literalmente se comen todos los detritos. Es la fase de resolución. Y poco a poco, restauran el orden. Y todo este proceso es lo que causa los síntomas, que como señala el texto van mucho más allá de la tos y la fiebre. Menciona que hasta un 20% de los pacientes tiene síntomas digestivos, o que en adultos mayores el primer signo puede ser simplemente confusión. Eso me hace pensar, si puede afectar al cerebro, ¿qué otros sistemas están en riesgo? Ese es un error muy común y peligroso, pensar que es solo un problema pulmonar. De hecho, uno de los vínculos más críticos que el texto subraya es con el sistema cardiovascular. ¿Con el corazón? ¿Cómo funciona esa conexión? En esencia, la inflamación sistémica, la tormenta inflamatoria que se origina en los pulmones, puede desestabilizar las placas de aterosclerosis, esas acumulaciones de grasa en las arterias. Una placa estable es como un volcán dormido. La inflamación de la neumonía puede despertarlo, haciendo que se rompa. Y una placa rota es la causa directa de la mayoría de los infartos. O sea que tener neumonía puede literalmente provocar un infarto. Sin duda. Y el riesgo no desaparece cuando te dan el alta. El texto es muy claro. El riesgo elevado de un evento cardiovascular puede persistir hasta por un año después de la infección. Es algo que ni el paciente ni a veces el médico tienen en primer plano. El texto incluso cita modelos en animales que demuestran que el neumococo puede invadir directamente el músculo cardíaco y dejar cicatrices. Esto es importantísimo. Entonces, llegamos al desafío del tratamiento. Si es un colapso del ecosistema con efectos tan graves, ¿cómo se aborda? El texto dice que es muy difícil saber qué maleza específica está causando el problema. Y esa es la gran paradoja. Tenemos una enfermedad que puede ser mortal, pero nuestras herramientas para identificar al culpable exacto son bastante pobres. El texto dice que los cultivos de esputo, que es la prueba más común, tienen una sensibilidad menor al 50%. Es lanzar una moneda al aire, ¿viste? ¿Y los hemocultivos? Menos todavía. Solo son positivos en menos del 15% de los pacientes hospitalizados. Entonces, tienes un paciente enfermo, pero tus mejores pruebas fallan la mayoría de las veces. ¿Qué se hace? Ahí es donde entra el arte de la medicina, basado en ciencia, claro. Como casi nunca sabes con certeza qué bacteria es, el tratamiento inicial es casi siempre empírico, es decir, una conjetura informada. Se elige un antibiótico basándose en los patógenos más probables según el contexto. Y aquí es donde volvemos a chocar de frente con el problema de la resistencia. Claro, porque si estás adivinando, tiendes a usar un arma de mayor calibre, pero eso, como dijimos, genera más resistencia. Exacto. Por eso es tan crucial decidir dónde tratar al paciente.
El texto describe dos herramientas para esto. Una es el índice de gravedad de neumonía, o PSI. Es más complejo, pero es excelente para identificar a los pacientes de bajo riesgo que se pueden ir a casa. Evitar hospitalizaciones innecesarias. ¿Y la otra? La otra es la CURB 65. Mucho más simple, ideal para una urgencia. Es un acrónimo: confusión, urea alta, respiración rápida, baja presión arterial y tener 65 años o más. Cada uno es un punto. Sí, con 0 o 1 punto probablemente se va a casa. Con 3 o más, necesita hospitalización urgente, casi seguro en la UCI. Usemos un ejemplo. Llega un paciente de 70 años, ya tiene un punto. Está un poco confuso, segundo punto, y respira muy rápido, tercer punto. Con 3 puntos, la decisión es clara: UCI. Exactamente. Le dan un marco objetivo al juicio clínico. Y una vez decidido el lugar, se ajusta el tratamiento. Si va a la UCI, se usan antibióticos más potentes que cubran bacterias resistentes como MRSA o Pseudomonas. Y el texto también habla de acortar la duración del tratamiento, ¿cierto? Totalmente. Es otra parte de este paradigma más inteligente. Para una neumonía común no complicada, 5 días pueden ser tan efectivos como 10. Y en las neumonías graves, las asociadas a ventiladores, un ciclo de 7 u 8 días demostró ser igual de efectivo que uno de 15. Usar ciclos más cortos es fundamental para reducir la presión selectiva sobre las bacterias. Hablemos de esas neumonías más graves. El texto es muy claro. El tubo endotraqueal que se usa para la ventilación mecánica es el principal villano. Es el factor de riesgo número 1 sin discusión. Y es problemático por varias razones. Primero, evita mecanismos de defensa como la tos. Segundo, siempre hay microfugas que permiten que secreciones de la boca, llenas de bacterias, se deslicen a los pulmones. Una microaspiración constante. Sí, y el tercer punto es el más inquietante. El propio tubo se convierte en un nido de bacterias. Forman sobre el plástico una biopelícula. Es como una ciudad microscópica que se recubre de una capa protectora. Un escudo que las hace casi invulnerables a los antibióticos. El tubo se convierte en un reservorio. Esto nos lleva a la prevención. Si el tubo es el gran problema, ¿qué se puede hacer? Las estrategias que menciona el texto suenan sorprendentemente sencillas. Lo son en concepto, pero su impacto es enorme. La medida más importante de todas es evitar la intubación si es posible o acortar su duración al mínimo indispensable. Cada día con ventilador aumenta el riesgo exponencialmente. Pero si esas medidas son tan sencillas, elevar la cabecera de la cama, buena higiene de manos, ¿por qué la neumonía asociada al ventilador sigue siendo un problema tan grande en todo el mundo? Porque lo sencillo no siempre es fácil en un entorno tan complejo como una UCI. Elevar la cama a 30 grados parece simple, pero a veces se baja para un procedimiento y no se vuelve a subir. La higiene de manos es fundamental, pero en una emergencia, con 10 cosas que hacer a la vez, el cumplimiento puede fallar. La implementación consistente de estas medidas sencillas es el verdadero desafío diario. Entendido. Entonces, si resumimos, la neumonía ya no es una simple invasión, sino el colapso de un ecosistema interno. Esto obliga a un tratamiento empírico, pero mucho más personalizado. Y nos recuerda que una infección pulmonar puede tener consecuencias devastadoras para el corazón. Y el hilo conductor es que es una enfermedad increíblemente dinámica. La evolución de un paciente depende de esa danza compleja entre sus defensas, el tipo de maleza que prolifera y nuestras intervenciones. Por eso, la evaluación de riesgo personalizada es la tendencia. Para terminar, hay una idea en el texto que me dejó pensando. Menciona que la vacuna conjugada contra el neumococo en niños ha sido un éxito, reduciendo la enfermedad incluso en adultos. Pero lanza una advertencia sobre un fenómeno llamado reemplazo de serotipos. Así es. El neumococo tiene más de 90 disfraces diferentes, o serotipos. La vacuna protege contra los 13 más comunes. Y funcionó de maravilla. El problema es que al eliminar a los matones del barrio, dejas un nicho ecológico vacío. ¿Qué otros serotipos que no están en la vacuna pueden empezar a ocupar? Exacto. Y ya se está viendo que algunos de estos serotipos de reemplazo están causando enfermedad. Esto plantea una pregunta que va mucho más allá de la neumonía, ¿no es así? Totalmente. Es la pregunta fundamental de nuestra lucha contra las enfermedades infecciosas.
A medida que desarrollamos herramientas más sofisticadas, ¿cómo anticipamos la inevitable respuesta evolutiva del mundo microbiano? Estamos, en cierto modo, en una carrera armamentista perpetua, donde la solución a un problema, inevitablemente, sienta las bases para el siguiente.